¿Quién? Rápido. No sabe, tá desistindo. Igual a do Waze. ¿Qué horas son ahorita? ¿Es la mamá de usted, verdad? Sí. La mamá de la novia. Se pasa. Trata de hacerla chiquita, porque aquí viene una huella. Es aquí, en medio de estos dos.
A la ceremonia de la boda. Los novios quiten de la silla, se van a poner de frente. Véanse de frente y se van a tomar la mano. Por favor, si son tan amables de guardar silencio para que puedan escuchar la lectura. Muy buenos días, siendo las 10:35 de la mañana, vamos a dar inicio de la boda del contrayente de Fernando Morales y ¿cómo se llama? No, es Angie Jocelyn. Ok, vamos a dar inicio en la lectura de este enlace matrimonial. Los contrayentes que contraen matrimonio el día de hoy son Fernando Morales Isidoro. Fecha de nacimiento 1 de marzo del 2000. Edad 21 años. Nacionalidad mexicano. Lugar de nacimiento Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Con domicilio habitual en Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México. Ocupación artesano. Nombre de la contrayente Angie Jocelyn García Martínez. Fecha de nacimiento 11 de junio del 2003. Edad 18 años. Nacionalidad mexicana. Lugar de nacimiento Cancún. Municipio de Benito Juárez. Estado Quintana Roo. País México. Con domicilio habitual en Ameyaltepec. Municipio de Eduardo Neri. Entidad Guerrero. País México. Ocupación artesana. Padres del contrayente. Nombre, Santos, ¿es Santos? Sí, Santos. Santos Morales de la Cruz, nacionalidad mexicano, finado. Nombre de la madre, Gloria Isidoro Venancio, nacionalidad mexicana, con domicilio habitual en Ameyaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México, ocupación artesana. Padres de la contrayente. Nombre, Demetrio García Jiménez, nacionalidad mexicano, finado. Nombre de la madre, Pascuala Martínez Regino, nacionalidad mexicana.
con domicilio habitual en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, entidad Guerrero, país México, ocupación artesana. Testigos de los contrayentes: Inocencio Díaz Alejandro, nacionalidad mexicano, edad 52 años, con domicilio conocido en Amayaltepec, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. Segundo testigo: Pedro Simón Díaz, nacionalidad mexicano, con edad de 31 años, con domicilio conocido en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, parentesco ninguno, estado civil casado, ocupación artesano. Testigos de la novia: María Sosima Sánchez Rodríguez, nacionalidad mexicana, con edad de 31 años, con domicilio conocido en Amayaltepec, parentesco tía, estado civil casada, ocupación artesana. Segunda testiga de la novia: Luis Alberto Ramírez de la Rosa. Testigo, perdón. Nacionalidad mexicano, edad 26 años, con domicilio conocido en Amayaltepec, municipio de Eduardo Neri, parentesco tío, estado civil casado, ocupación artesano. Esta es la primera lectura de los contrayentes. Vamos a dar la segunda lectura. Por favor, guarden silencio. En nombre del H Ayuntamiento Constitucional de Eduardo Neri, que preside la química bióloga parasitóloga Sara Salinas Bravo, y la oficialía número 1 del municipio de Eduardo Neri, que preside el licenciado José Luis Bravo Sales, y en nombre de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Estado, la ley número 495 del Registro Civil y de la Sociedad, que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos por igual que la ley les otorga y las obligaciones que se imponen. Y manifiesto que el matrimonio civil es la unión conyugal que crea un vínculo entre dos personas con derechos y obligaciones. El matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar una comunidad de vida en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Los principales valores de un matrimonio son respeto, paciencia y honestidad. El Estado reconoce que en la familia, el grupo primario fundamental, sustento de la sociedad, la misión de la pareja es amar y ser amado. El amor de pareja crece con pequeños detalles, pero continuos, a través de toda la vida. La armonía de la pareja depende del entendimiento y comprensión, donde ambos se procuren respeto, igualdad, paciencia, honestidad y comunicación y ayuda mutua. Por todo lo anterior expuesto, en mi carácter de oficial del Registro Civil y en nombre de la ley y de la sociedad, los declaro unidos en legítimo matrimonio. Muchísimas felicidades.
compadre, donde tocan ahí. Vámonos. Y este se llama el son novillo despuntado, compadre, se llama. ¿Cómo se mira? Y eso. Acho que ele ora. Amiga. Thank you.
Le mate de Free Fire, le mate de Free Fire. Kano te kacasiwa. Na paika. Ha, mo mate chichi. Hey, go. La jefa. La jefa. Papá. Mamá. Mamá. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Aunque ya han compartido sus vidas, mamá, entrégale aquí en la puerta de la iglesia su pequeña, la placa güeye. Dile, mi hija, aquí está. Le das de comer camarón todos los días, o tú sabes. Bueno, sacan de que problemas, lo que no, porque hablando, damos a entenderos que de que se sacó la ya ya pues, no, que todo entonces hablando, pues no me entenderos que me llevaron también, por la sultana, que me educaron como con ellos bien, que me no sacan cosas buenas para mi campaña y vida bueno. No me es que como padres de ejemplos como padres aquí en Macasque, sé buen ejemplo para yo porque no que me toque cosas buenas, lo que es bueno, lo que le agrada a Dios. Y ya se entregaron la camática, nica, el matrimonio solo es de los dos. Él es, ¿quién es él? Es mi nietita. Dile una palabra a la placa. Placa, cuidado, hijo. Placa, ahí estamos suaves. Más que tenga tu potencia, más que te la solo más que te la de que la escama polo muy tranquilo. Pero bueno, si vas a trabajar menos borracho más que más tu cuenta. Y lo que potencia encanta un canto. Pero tu huella, sabes, yo cago en eso. Contento tu pasearlo, vamos suaves. Cuando no somos gente, no se la que no te pateamos respeto, pero el que te borracho es como. Órale. Bien. ¿Quieres entregar al placa? Bueno, aunque sea, tú le entiendes cómo se expresa, dile que le dé las gracias a los dos. Gracias a mi suegra, todo parejos. ¿Ya? Mi suegra, y con esto,
Bueno, ya se entienden entre ellos, ya saben con qué se dijeron y ya todo, ¿verdad? Ya la muchacha ya entiende el vocabulario y todo eso, ¿verdad? Bueno, ya saben. Órale. A los chaditos, yo les doy la bienvenida en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Realizarte, en cualquiera tú puedes ser feliz. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a acompañar a Fernando, a Angie. Hoy es un día muy bonito, especial en el caminar de sus vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. Vamos a decirle a Diosito todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos, Fernando y Angie y Jocelyn, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor
hasta ahora. Palabra del Señor. Siéntense un minutito. Aleluya, 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 Bueno, pues bienvenidos todos, especialmente Fernando, Angie. Tú sí entiendes perfectamente lo que estamos haciendo, escuchas, hablas. Esperemos que tengas paciencia con Fernando. Tú elegiste esta cruz. Metafóricamente tú dijiste, esta cruz yo me la cargo. Está pesada, yo me la llevo. No la vas a aguantar, quema. ¿Ves? Pero bueno, en gusto se rompen géneros. Tú ya le encontraste el modo aquí al caballero. Tú sabes comunicarte ya con él. Esperemos que duren, como dijo por allí el abuelo, la mamá, que pues para toda la vida, que no la guanque, ¿ves? Sino y la paz que quema, camarón, pescado, jaiba, ¿cómo se llaman estos? Bueno, ya se me olvidó, pero bueno, échale todas las ganas del mundo. Y también sabes que cuando se casa uno, tú ya tienes algún tiempo que estás caminando con el caballero, que se quita el pantalón, que se quita la camisa, y hay que lavarlo, hay que plancharlo, y hay que ir allá donde está la estufa, agarrar el sartén y echar huevo, chile con huevo, chile manteca y revuelto y con salchicha y con jamón, y siempre huevo y huevo y huevo, aunque sea, pero que lo tengas gordo, ¿eh? Entonces no se te olvide, son trabajos, son quehaceres, son obligaciones la que ustedes ahora se están comprometiendo. Y dijo algo muy importante, la mamá, el matrimonio es de dos, que nadie se meta en su matrimonio, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos muy acostumbrados, hasta peleamos y hasta nos andamos demandando de que la chamaca se la quieren llevar allá a Jalisco. No, que aquí que viva conmigo, dice el papá. Y bien bravo el papá y anda demandando. Quiero decirle a todos los papás que cuando un hijo decide casarse, que se vaya con el marido a donde crea conveniente, donde van a vivir felices, no donde disponga el papá. El papá de la muchacha dice, aquí tengo un cuarto, aquí van a dormir. Eso no está bien. Si el muchacho dice, ya es mía, ya me la diste en la puerta de la iglesia, ahora sí, yo me voy a buscar la vida a Tijuana, a Los Cabos, a Argentina, a Brasil. Nos vamos por allá porque somos marido y mujer. Ya papá y mamá de los dos no deben andar allí arrastrando sus botes viejos, ya no. Ellos que hagan su propia vida. Así debe ser el matrimonio. No debe meterse el tío, que el abuelo, que el padrino, que la madrina, que el hermano, que no sé qué tanta cosa. El matrimonio es de dos, no de muchos. Eso hay que entenderlo. Y echarle pues todas las ganas del mundo. Siempre vayan afianzando cada día más su amor. Porque la carta que hemos escuchado de Pablo dice, si yo no tengo amor, de nada me sirve. El amor es servicial. El amor es comprensivo, el amor no tiene envidia, el amor no es grosero, el amor no se envanece, sino ante todo, siempre adelante con este amor. Que en verdad sean felices, busquen la felicidad y tú entiendes perfectamente bien, muchacha, para que tú apoyes al caballero y esperemos que el día de mañana, pues vienen llegando, allí viene Angie. Oh, trae una limusina y Angie, ¿verdad? Viene llegando con un carrazo y que, Tlaca, aquí también viene, ¿ves? Entonces, así, triunfando en la vida, haciendo sus cosas,
y luchando siempre, cada mañana, cada día que Dios da la oportunidad de ver la luz del mundo. Muchas felicidades, Dios los bendiga, disfruten su fiesta y grábense esta fecha histórica, que se quede aquí grabada en la cabeza y aquí en el corazón. ¿En qué mes estamos? ¿Día de qué? Día martes, ¿ves? Hay una fecha que, pues bueno, ni quisiera decir para que no se alarmen. Pues muchas felicidades. Pónganse de pie ustedes nada más. Fernando y Angie, les pregunto, tú dile que oiga que Dios. Espérame, tú nomás dile, oye. Les pregunto, ante esta comunidad cristiana que representa la iglesia, están sus amigos, papás, familiares, conocidos. Les pregunto, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Yes, dijo que sí. ¿Están dispuestos a recibir, a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Dijo yes, clarito. Bueno, ¿están dispuestos a recibir de Dios? Ya viene en camino un hijo. Quiéranlo mucho, edúquenlo según la ley de Cristo y de su iglesia. Sí, estoy dispuesta. Ahora dijo clarito, quema. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Solamente le voy a hacer una pregunta porque no puede decir muchas cosas, pero así dile, que si te quieres casar con esa mujer, dile tú, dile. Bueno, clarito ahí que dijo yes, yes. Bueno, esperemos. Y la muchacha, entonces sí, tú puedes decir todo. Él dijo que quema, quema, yes, yes. Entonces ahorita tú. Dile Yo, Angie Jocelyn García Martínez, te acepto a ti, Fernando Morales Isidoro, como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Vamos de fiesta, no te pongas triste, fuerte. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio y han expresado ese consentimiento, cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Anillos, armas y lazo. Gracias. Ábrele. Las arras y los anillos. Así déjale, por los anillos. El Señor bendiga estos anillos, estas arras que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Jesús. Bueno, ya sabemos, solamente le va a colocar el anillo y lo dice. El Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahora tú sí, habla clarito. Fernando Morales Isidoro, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Pues nomás, dáselos así. Dáselos. Gracias. ¿Qué más? Fernando Morales Isidoro, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal de los bienes que vamos a compartir. Amén. Nos ponemos de pie todos. Un aplauso fuerte, fuerte para esta pareja, marido y mujer para siempre. Felicidades. Vamos a decir cantando ahora: te rogamos, óyenos. Para que Fernando y Angie, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad, constantes en su amor. Roguemos al Señor para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse mutuamente durante toda su vida en su matrimonio. Oremos por sus padrinos Víctor Manuel Rojas, Lisbeth Yarek Lorenzo. Oremos. Pedimos también por sus papás de cada uno de ellos, por su padrino Demetrio, ¿cómo se llama la madrina? Demetrio Pascuala. Luis Alberto e Irene son los padrinos, ¿verdad?, de la comunión. Ella también va a hacer su primera comunión y pedimos por Luis Alberto, por Irene Martínez. Oremos. Y por todos nosotros que hoy compartimos este enlace matrimonial de Fernando y Angie Jocelyn. Oremos. Todo esto te lo pedimos a ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Paraditos todos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría y protege con tu amor paterno a quienes uniste con el sacramento del matrimonio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza, para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección. Y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: Santo, santo, en el cielo, santo es el Señor.
Dios. del universo, Gloria a Dios. aquí en la tierra, paz y amor entre los hombres. Gloria, gloria a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros hoy que acompañamos, compartimos el enlace matrimonial de Fernando Morales, Angie y Jocelyn García, padrinos Víctor Manuel, Lisbeth Jared, sus padrinos de Angie de comunión, Luis Alberto Ramírez de la Rosa e Irene Martínez Requino. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. ¿Están presentes sus padrinos de comunión? ¿Están o no? ¿Están o no? Bueno, toma la velita con tu ahijada, toma la velita con tu ahijado. Cantamos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro,
Padre nuestro, líbranos de todo mal. Padrinos, esa luz que tienen con sus ahijados es la fe que les están madurando, les están transmitiendo, y la presencia de Dios en ese caminar con la bendición de Dios, marido y mujer. Solo la velita ustedes. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: Tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de nuestro Señor Jesús nos guarde para la vida eterna. Amén. Y a veces nos cuesta saber
Todos de pie, ustedes de rodillas. Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Fernando Morales y Angie Jocelyn García, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios descienda a nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso descienda, nos persignamos, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Demos gracias. Apaguen las velas, retíreles el lazo. Paraditos. Aplauso fuerte para la nueva pareja. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente. Y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos. Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte. Y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va. Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura, afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecito, Señor, las familias. Amén. Bendecito, Señor, la mía también. Bendecito, Señor, las familias. Amén. Bendecito, Señor, la mía también.
los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar, con los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar, con los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar, con los chinelos yo quiero bailar, con los chinelos yo quiero gozar.
pájaro loco, ven a bailar. Con los chinelos, con los chinelos, con los chinelos ven a gozar. Pájaro loco, pájaro loco, ven a bailar. Con los chinelos, con los chinelos, con los chinelos ven a gozar. Pájaro loco, ven a bailar. Con los chinelos, con los chinelos, con los chinelos ven a gozar. Pájaro loco, ven a bailar. Con los chinelos, con los chinelos, con los chinelos ven a gozar. Bonito, qué bonito. Fuerte los aplausos para los novios, que se escuchen fuerte los aplausos. ¿Y cómo dice la porra? Triqui, triqui, ra, triqui, triqui, ra, alabío, alabó, alabío, va, los novios, ra, ra, ra. Ay,
Charrón. Charrón. ¿Qué cuernica no cosas? ¿Achis qué cuernica? ¿Qué pasó, mi gente? Ya están. Y arremanga y arrempujarla así. Y arremanga y arrempujarla no. Y arremanga y arrempujarla así. Y arremanga y arrempujarla no. Y arremanga y arrempujarla y arrempuja. Arrempuja y arremanga y arrempuja y arrempuja. Arrempuja y arremanga y arrempuja y arrempuja. Arrempuja y arremanga y arrempujarla así. Arremanga y arrempujarla así. Arremanga y arrempujarla no. Arremanga y arrempujarla así. Arremanga y arrempujarla no. Arremanga y arrempujarla. 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 Arremanga y arrempujarla así. Si tú me tocas, si yo te toco, si tú me tocas, si yo te toco, me toca, 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 si tú me tocas, si yo te toco, si tú me tocas, si yo te toco, me toca, 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 si eres rico te trata muy bien. Un amigo se metió en la mafia porque pobre ya no quiso ser. Y ahora tiene dinero de sobra, por los sales le pagan al mes. No le dice el centenario por la joya que brilla en su pecho. Y ahora todo lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. No más porque trae el carro del año, ya lo ven por el signo de peso. Si yo de desde arriba y las compra como de lugar. Al frío ya se acostumbró y por eso no le teme nada. En un colegio se pasea tranquilo por Tijuana y por Guadalajara, por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada. La máquina se anda rifando el pellejo, con las leyes se pone el patrón. Además hay que ver que de los temas que van pidiendo, claro que sí, los corridos clásicos que no pueden poner, se llamó el centenario, compa. Algo de los temitas para toda la gente bonita, la gente que ya está despidiendo. Su parejita, la vida del caballero, venga a bailar. Vamos a pasar bonito. Nos vamos a ver San Isidro. Nadie se puede quedar sentado,
Con este ritmo se mueven todos, nadie se puede quedar sentado. Muévase todos, muévase todos, muévase todos y levanten los brazos. Con este ritmo se mueven todos, este es el baile.